orando juntos. Y de eso es que se trata. Nosotros mencionamos la oración un poquito cuando hablamos sobre creciendo juntos en el capítulo 2 de Hechos. Ahí la mencionamos un poquito, pero no la desempacamos completa, no hablamos de ella completa. Y quisiéramos hoy, tampoco vamos a hablar de ella completa porque es mucho material, pero vamos a dar algunas cosas de ello, mis hermanos, allí. La oración es una de las marcas distintivas, cruciales de un cristiano entregado, de un cristiano dependiente de Dios, pero también es una de las disciplinas espirituales que Dios más usa para revelarse a esa persona, a ese cristiano, y para usarle también más. O sea, que no solamente es una marca distintiva de un verdadero cristiano entregado, pero también es una de las que Dios más usa para revelarse cuando la persona tiene intimidad con Él en la oración. Y Dios le usa de una manera especial. Hay muchos lugares donde orar. Usted debe de tener los suyos favoritos. No se limita a un solo lugar, no se limita a la iglesia, no se limita al cuarto de oración, no se limita a ese lugar especial que usted tiene. La oración puede tener lugar en cualquier sitio. Hay muchos estilos para orar, pero hay dos maneras nada más de orar, o individual o colectiva. O sea, uno personalmente en voz audible o en silencio con el Señor, y otra colectiva, congregacional, mejor dicho. Esas son las dos maneras, no hay otra. Hoy yo quisiera que nos enfocáramos más en la congregacional. Porque la oración que vamos a ver es una oración congregacional en el día de hoy. Pero fíjense lo que dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en Mateo 6:6, dice: mas tú cuando ores, esto está implicando que debemos de orar. O sea, Él no está diciendo, no, cuando quieras orar, no, cuando pienses, no, cuando ores. Dice allí: entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En el aposento alto, cuando los discípulos esperaban, cuando Jesús dio la instrucción, esperen, no se vayan de Jerusalén, ¿verdad? Y ellos estaban orando. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14, dice: todos estos perseveraban unánimes. ¿En qué? En la oración y ruego con las mujeres, con María la madre de Jesús y sus hermanos. Perseveraban unánimes. Dice en Hechos, capítulo 13, versículo 2, cuando los discípulos estaban en Antioquía, que es este lugar, esta iglesia de Antioquía, es la iglesia donde por primera vez a los cristianos se le llama cristiano. Y allí estaban orando, y dice: y ministrando estos al Señor y ayunando. El ayuno incluye oración. Dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Cuál obra? La obra misionera. Y ahí comienzan los viajes misioneros del apóstol Pablo. ¿Bajo qué? Bajo a la dirección del Espíritu Santo, en un culto de oración, hermano. En un culto de oración. Así que sabemos que la oración funciona porque la oración no es repetición, es hablar con Dios. ¿Sí o no? En eso estamos de acuerdo. La oración es hablar con Dios en sus propias palabras. A veces las personas se intimidan cuando oyen a alguien orar en público y dicen: wow, yo no sé orar así, yo no puedo orar así. Hermano, no le ponga mucha atención a eso. ¿Por qué? Porque orar es hablar con Dios. Y usted habla con Dios en sus propias palabras, no con las palabras prestadas de nadie, no con la fraseología prestada de nadie. Usted habla como habla con un amigo, alguien cercano, ese Abba, ese Padre que está muy cercano a uno. Usted habla de esa manera con Él. ¿Okay? Sí, con reverencia, con respeto, pero con confianza. Las dos cosas van de la mano. ¿Ve? Pero no es, como dijo el Señor Jesucristo, a usar vanas repeticiones. No se trata de eso, hermano. Se trata de que usted pueda hablar con un corazón sincero para con Dios allí, mis hermanos. Y primera de Juan 5:14 dice la palabra: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pidiéramos alguna cosa conforme a su voluntad, nunca olvide esa frase, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y le he citado estos versículos simplemente para decirle esta frase:
el valor de la oración colectiva o congregacional radica en su poder para unir los corazones de manera espiritual y Dios derramar allí su gloria. Ahí radica. Él lo puede hacer de manera individual también, pero cuando el pueblo de Dios se une en oración con un propósito, con un motivo específico, oh hermano, Él une los corazones en ese motivo, en ese sentido, y Él derrama su gloria, hermano. Orar delante de Dios en el nombre de nuestros hermanos, interceder por nuestros hermanos, por nuestras hermanas, tiene el efecto de unirnos espiritualmente. Por eso fue que el pastor José me pidió que le diera las gracias a la iglesia. Porque la iglesia estaba orando por la situación de su esposa delicada. Ya no era la cuestión de la cirugía en el tobillo, ya era una cuestión mayor. Pero cuando el pueblo de Dios se une en oración con un propósito, si están los planes, la voluntad de Dios, Él derrama su gloria y su poder, mis hermanos. Eso es definitivo. Allí hay miles de testimonios de esto. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice: sobrellevaos los unos las cargas de los otros y cumplimos así la ley de Cristo. Sobrellevaos las cargas unos de los otros. Y por eso cuando se pide oración, que nos unamos en oración, cuando en cadena de oración se manda una oración, es precisamente por eso. Porque sabemos el poder de Dios manifestado en medio de ello. Donde hay oración hay unidad. Sí, esto fue algo que el Señor Jesucristo oró allí en el capítulo 17 de San Juan, versículo 23, donde dice: para que sean perfectos en unidad, tal como tú y yo somos uno, ellos también sean uno. Unidad espiritual. Eso trae la oración, mis hermanos. La oración corporativa es bien importante. Déjame darte 3 razones. Y hermano, déjame decirle que la oración corporativa está a la par de la enseñanza y la predicación. A veces ponemos la predicación o la enseñanza por encima. No, está a la par, hermano. Está a la par. Esa es la importancia que tiene delante de Dios. No descuidemos eso, esa disciplina espiritual en nuestras vidas. La oración corporativa crea un espacio. Crea un espacio en el pueblo de Dios para que Dios derrame su gloria. La oración corporativa no debe ser un programa extra de la iglesia, sino una práctica esencial continua de la iglesia. No, que tenemos ahora, una práctica esencial continua de la iglesia. Una de las cosas que más flaquea la iglesia cristiana hoy en día, y entiéndase bien, cuando digo iglesia, me estoy refiriendo a usted y a mí, es la oración. Si quieres saber el poder de una iglesia, vete a su culto de oración. Eso se dice donde quiera, usted lo ha escuchado. Y eso es verdad. Y yo entiendo que no todo el mundo puede venir a la oración porque unos trabajan, y eso es cierto. Y otros tienen otra responsabilidad, hermano, y eso se entiende. Pero podemos estar en esa unidad de oración. ¿Ya? No necesariamente tiene que estar aquí los jueves a las 10 de la mañana. No. Usted puede estar los jueves a las 10 de la mañana en su trabajo. Pero usted sabe, o en su casa, o en una cita en el médico, pero usted sabe que hay un momento de oración y usted se une en oración. Porque así como hay un network que funciona con la internet de los satélites, hay un network espiritual entre nosotros. Y ahí radica el poder, hermano. Eso se puede hacer. No dependemos de un lugar físico. Dios no está sujeto a un lugar físico en que ahora nosotros lo encajonemos en College Road, aquí nada más. No. Dios está en todo lugar, en todo tiempo, a toda hora. Y usted y yo podemos y tenemos ese acceso porque Cristo Jesús nos ha dado ese acceso a su presencia. ¿Ve? Entonces, yo creo que
eso debemos nosotros como que incorporarlo en nuestro estilo de vida. Y decir, bueno, voy a orar todo el día y ahora no voy a poder hacer bien mi trabajo. No, hermano, no se trata de eso. No estamos hablando de fanatismo ni de religión. No, no. Simplemente usted tiene un tiempito de oración mientras está haciendo algo y ya. Continúa. ¿Ve? Pero la cuestión es que lo apartemos, hermano. Podemos ser partícipes. Los apóstoles le dieron prioridad a la oración y eso lo hemos visto en varios de los sermones aquí ya. No voy a repetir lo mismo. Jesús le dio prioridad a la oración, ¿o no? Jesús le dio prioridad a la oración de manera individual y de manera también colectiva o congregacional, hermano. ¿Sabe? El evangelio había comenzado a enfrentar oposición. Ya vimos una de esas oposiciones, ¿se recuerdan? Cuando la cuestión de sirviendo juntos, en ese vimos una de las oposiciones. Ahora hay otra. ¿Cómo la enfrentaron los apóstoles? ¿Cómo enfrentaron los apóstoles la oposición? Porque déjame decirle, en la medida en que usted tenga la capacidad espiritual para ver cómo ellos la enfrentaron, esto te va a ayudar o nos va a ayudar a todos, hermanos, que cuando usted y yo enfrentemos oposición, también podamos ver lo que ellos vieron. Y por lo menos un ejemplo allí, hermano. La enfrentaron con oración yendo delante de su Padre. Mire allí el versículo 23 de Hechos capítulo 4, porque esa es la porción de hoy. Hechos 4, versículo 23 al 31. Voy a leer rápido, pero usted lo tiene en sus Biblias o en su aparato electrónico. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cuando quedaron en libertad fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los del pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen la palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Hermano, esta es una de las oraciones congregacionales más poderosas que hay. Han habido otras oraciones importantes en la Biblia. La oración que hizo Salomón en la dedicación del templo fue en Crónicas, es tremenda. Es una oración hermosa. No se puede decir que no. La oración que hizo Daniel cuando se enteró que Ciro ya había dado el decreto fue una oración poderosa también. La oración que Jesús hizo para enseñar a sus discípulos a cómo orar es una oración poderosa. Pero hermano, esta oración también es poderosa. Yo creo que podemos extraer de aquí algunos puntos bien interesantes para nosotros. ¿Qué podemos extraer de ella? ¿Qué podemos aprender de ello? Yo creo que la iglesia cuando experimenta el poder de Dios en ello, no recurre atrás, sino que se mueve hacia adelante constantemente, tratando de buscar la presencia de Dios. Permítame decirle lo primero. Vamos a hacer varias preguntas y vamos a tratar de contestarlas. ¿Qué movió la iglesia a orar? Y ahí usted puede quitar el nombre de la iglesia y dice, ¿qué me mueve a mí a orar? Porque la iglesia somos nosotros. ¿Qué me mueve a mí a orar? ¿Qué movió la iglesia a orar? Versículos 23 y 24 dice allí claramente, cuando quedaron en libertad fueron a los suyos y le contaron todo lo que los principales
sacerdotes y los ancianos les habían hecho. Al oír esto unánime, alzaron la voz. ¿Qué pasó que ellos alzaron la voz unánimes para orar? Ellos se enteraron que Pedro y Juan habían sido encarcelados, amenazados, amedrantados allí y les prohibieron hablar en el nombre de Jesús, que no podían seguir enseñando en el nombre de Jesús. ¿Se recuerdan eso la semana pasada, que padecieron juntos? Esto fue lo que ellos sabían, esto fue lo que ellos se enteraron, esto fue lo que los discípulos, los apóstoles le contaron a ellos. Y cuando ellos reciben esto, dicen, o sea que los encarcelaron, sí, y estuvieron investigándolo y estuvieron amedrantándolo para que no enseñen más en el nombre de Jesús. Y dijeron, no, pero espérate, vamos a orar. Por eso es que se ponen a orar. No es que ellos no estuvieran orando antes. Ahora se ponen a orar precisamente en esta dirección. Ellos alzaron la voz a Dios unánimes en reconocimiento, en petición y en adoración. Escuche esto, hermano, lo que le voy a decir. Las batallas que luchamos determinan las armas que usaremos. Se lo voy a repetir, está en pantalla. Las batallas que luchamos van a determinar las armas que vamos a usar. Usted no va a usar cualquier arma para cualquier otra cosa. Usted va a usar el arma que es precisa para esa batalla. ¿Me sigue? Esto fue lo que hicieron los apóstoles y los discípulos. Esto fue lo que ellos realmente hicieron, hermano. Los discípulos entendieron que la lucha no era contra Roma, que la lucha no era contra el consejo del Sanedrín, el consejo de ancianos que los intimidó. Ellos no fueron contra eso, hermano. Por lo tanto, las armas que ellos iban a usar para su causa no eran armas políticas, no eran tampoco una sublevación de los suyos, eran armas espirituales. Eran armas espirituales, por lo tanto, a esas echaron mano. Ahí hay que tener, ¿sabe qué, hermano? Una palabrita que cuesta, pero que viene con el tiempo después de intimar con Dios. Discernimiento. Cuando usted y yo tenemos intimidad con Dios, y intimidad, vuelvo y repito, no es fanatismo. Cuando usted ve a alguien, cuando usted ora por algo, cuando hay una situación, Dios te ilumina y te deja ver. Y esto fue lo que ellos le dejó ver. Aquí la cuestión no es contra el César. Aquí la cuestión no es contra los sumos sacerdotes. La lucha era espiritual. Así que cuando llegan las luchas, identifica el atacante. El ataque y el atacante para que pueda seleccionar con quién y cómo defenderse. ¿Sí? Mire, ¿qué fue lo que la iglesia oró? Es otra pregunta. ¿Qué fue lo que la iglesia oró? 24 en adelante hasta el 30. Recuérdense que las autoridades le habían prohibido hablar. Pero ¿qué fue lo que ellos hicieron? Ellos fueron a la autoridad superior. O sea que el Consejo de Ancianos es la autoridad máxima religiosa en Jerusalén. El Consejo del Sanedrín. Y el sumo sacerdote estaba involucrado en todo esto. Y si ellos lo decían, pues ya había que parar. ¿Y qué dice la palabra? ¿Pararon ellos? No, ellos fueron delante de la autoridad máxima. Porque ellos entendían que la autoridad máxima estaba en los cielos. Y ellos entendían que la autoridad máxima tenía la última palabra por encima de todas las demás. Cuando usted y yo entendemos eso, hermano, nadie te va a parar. Nadie te va a parar, mi querido hermano, hermana. Dice ahí el versículo 24, al oír esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y déjame decirle algo, esta oracioncita pequeña, o por lo menos esta frase del versículo 24, ¿usted cree que es insignificante? No es insignificante. ¿Y por qué no es insignificante?
por lo que ella implica. Por lo que implica este versículo 24 que leemos rápido y seguimos para lo próximo. Esta oración tiene dos partes, invocación y súplica. Invocación y súplica. Ellos comenzaron su oración adorando a Dios y reconociendo quién es Él. Muchas veces nosotros cuando nos ponemos de rodillas o vamos al carro o en el carro mismo, donde quiera que estemos orando, lo primero que vamos es straight para pedirle al Señor. Derecho de una vez. No queremos perder tiempo. Hermano, cuando usted y yo oramos, escuche, no le estamos informando a Dios nada de lo que nos está pasando, Él lo sabe. ¿Verdad que sí? O entonces dejaría de ser omnisciente. Usted y yo no le estamos informando nada a Dios, Él ya sabe todas las cosas. Cuando usted y yo vamos a orar al Señor en cualquier forma y en cualquier lugar, vamos allí en reconocimiento, en dependencia de Él, en adoración a Él. Buscando su favor, adorarlo. Esto es lo que esta iglesia entendió. Esta iglesia viene delante del Padre porque escuchan una situación y dice, vamos a orar a Él porque Él es el que tiene la última palabra. Y este versículo 24 lo dice claramente. Lo dice claramente. Miren lo que dice. Tú eres el que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él y en Él. Y Él es antes que todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Usted sabe lo que están haciendo los discípulos cuando en este versículo 24 ellos están orando a Dios. Esto es una declaración teológica. Esto es una declaración teológica que a veces muchos cristianos le bajamos la guardia y negociamos con otras interpretaciones del mundo y el valor que le da el mundo a Dios. Esto es importante. Es importante, hermano, porque como cristianos no podemos comprometer lo que la Biblia dice con relación a Dios y su creación. Porque una vez que usted y yo, cualquier cristiano, deje un pequeño espacio para la interpretación, reinterpretación, para el lenguaje, para conceptos, corre el riesgo de reducir a Dios al Dios de la historia y no al Dios que creó la historia y está por encima de la historia. ¿Ve? Se lo voy a tratar de desempacar un poquito más. El Sanedrín había prohibido hablar y enseñar en el nombre de Jesús. ¿Y quién era el Sanedrín? El Consejo de Ancianos de Israel, que controlaba la parte religiosa, aunque tenía influencia en la parte política de Roma también. Pero era la gente dura de la parte espiritual, los que enseñaban. Pero ¿qué autoridad tenían ellos sobre Dios? Si Dios era el que había establecido el pueblo de Israel, Dios era el que los formó desde Abraham allá y Dios fue quien los guió y los llevó hasta esa tierra. ¿Cómo ellos ahora van a decirle a Dios lo que tiene que hacer Dios? ¿Me sigue? ¿Ve? Cuando le damos un espacio, Él se mete y entonces reduce a Dios a la historia del ser humano y lo acomodamos a la historia del ser humano. Y Dios no se acomoda a la historia del ser humano. Dios está por encima. Y cuando ellos entienden esto, ellos dicen, no, espérate un momentito. Vamos a orar al Dios creador del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que hay. Y lo que Él diga, eso nosotros haremos. Eso es diferente.
Es una implicación teológica profunda en este asunto, que en ese versículo así de sencillo está manifestado, mis hermanos. Por eso dice el salmista en el Salmo 24, versículo 1 y 2, del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y los que en él habitan. ¿Cómo ahora los que vivimos en el mundo le vamos a decir a Dios que tiene que ser así asado como nosotros queramos? ¿En qué estamos pensando? ¿Ve? La palabra de Dios nos exhorta a que cuando oremos, oremos a Dios con entendimiento. Con entendimiento. No así como cualquier cosa. Con entendimiento. Mire usted cuántas cosas, hermano y hermana y amigo que estás aquí, Dios a veces nos escucha a nosotros orar y hablar y si no fuera por su misericordia y su gracia, porque Él es un Dios celoso, santo. Pero gracias a Dios por su gracia. El versículo 25 ahí mismo de Hechos 4 dice, el que por el Espíritu Santo por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Mire que hay una combinación entre divinidad y humanidad en ese versículo. Divinidad y humanidad allí. ¿Por qué? Porque dice que David habló por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que los discípulos están viendo aquí? Los discípulos están viendo en esta oración, hermano, que Dios tiene el control de la historia y que nada escapa del tiempo perfecto de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo ese versículo 25 cuando que se refieren a David? ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que David profetizó hace más de 1000 años atrás. Y lo que David profetizó hace más de 1000 años atrás, Dios no se ha olvidado y ahora lo trajo a la luz en Cristo Jesús. Porque Dios está por encima de la historia y cuando lo profetizó allá atrás, hace más de 1000 años, cuando David habló estas palabras que ahora cita el doctor Lucas en el capítulo 4 de Hechos, ¿a quién el Espíritu Santo se las está claudicando? A Jesús. O sea que cuando David estaba hablando allá atrás, hace 1000 años en el Salmo, estaba hablando proféticamente sobre Jesús. Cuando el pueblo se iba a amotinar en contra de él y los gobernantes se iban a ir en contra de él. Eso es lo que está diciéndonos aquí la palabra. Por eso el salmista en el Salmo 1, que lo conocen muchas personas, dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita día y noche. Cuando los discípulos citan el Antiguo Testamento con relación a David, lo que está implicando es lo que el apóstol Pedro dice más adelante después, no ahora, pero más adelante cuando él escribe segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, donde dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por acto de voluntad humana, sino que los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron ¿qué? De parte de Dios. Eso es lo que está implicando aquí. Que lo que David dijo allá hace 1000 años atrás fue inspirado por Dios con relación a Jesucristo que vendría en el Nuevo Testamento a cumplir. Y lo que dijeron a que la gente se iba a poner en contra de los gobernantes, Dios lo sabía y se cumplió en Cristo Jesús. Eso es lo que están diciendo los discípulos aquí en el versículo 25. Si a alguien se le olvida quién verdaderamente gobierna en este mundo, lo único que tiene que hacer es salir afuera y mirar en el día y a ver si puede sostener la vista en el sol.
Mirar en la noche y ver todas las constelaciones. A ver, ¿quién verdaderamente gobierna? Si a alguien se nos olvida quién tiene el control de la historia, lo único que necesita usted hacer es abrir su Biblia que tiene en su casa o en su equipo electrónico y mirar quién es el que está en control de la historia. Hay formas que Dios se revela. Y eso es lo que estaban diciendo los discípulos. Él se lo reveló a David allá, lo que iba a suceder, y realmente esto sucedió. ¿Qué interpretó la iglesia de la revelación de Dios en estos versículos? Dice, se presentan los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron, etcétera, hasta el versículo 27. El Espíritu Santo no detuvo a Lucas, ni tampoco detuvo a los discípulos cuando asocian esta profecía con Jesús. No. Mire lo que dice Lucas capítulo 23, versículos 11 y 12, para que veamos el cumplimiento de ese versículo de Hechos 4. Dice Lucas 23, 11 y 12. Entonces Herodes con sus soldados, después de tratar a Jesús con desprecio, burlarse de él, lo vistieron con un espléndido manto. Después Herodes lo envió de nuevo a Pilato. Aquel mismo día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes habían estado enemistados el uno con el otro. Aquellos gobernantes que antes estaban enemistados, ahora estaban de amigos unidos en contra del Santo de Israel. Entonces el Espíritu Santo no se equivocó cuando se lo dijo a David hace 1000 años atrás. Entonces el Espíritu Santo no se equivocó cuando los discípulos alzaron unánime la voz a Dios, aplicando esa escritura del Antiguo Testamento a los hechos cometidos en Jerusalén en contra de Jesús. No se equivocó. Juan capítulo 11, versículo 47 dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Qué fue las señales? ¿Qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue que ese día resucitó a Lázaro. Y a partir de la muerte de Lázaro y la resurrección de Lázaro, más que nada la resurrección de Lázaro, se comenzaron a poner de acuerdo para cómo deshacerse de Jesús. Y dice ahí, si lo dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pues se equivocaron porque como quiero, se la dañaron en el 70 después de Cristo. Les importaba más el templo que construyó Salomón, que Herodes reedificó, que el templo del Señor Jesucristo, que era su propio cuerpo. Y déjame decirle que todavía le sigue importando a muchos de ellos, una gran mayoría. Hoy por hoy le sigue importando mucho y por eso está la institución del templo en Jerusalén. Porque ellos quieren nuevamente reconstruir ese templo. Y supuestamente y según ellos, la institución del templo en Jerusalén tienen todo lo que se necesita para hacerlo nuevamente. Porque le interesa más el templo. Claro, están ciegos, sí, eso es cierto. Dice allí el versículo 49 de ese mismo Juan, capítulo 11. Entonces Caifás y uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sí, es mejor que muera este Jesús. Es mejor que él muera por toda la nación y no que toda la nación perezca bajo el yugo de Roma, o que Roma venga y nos quiera ahora doblegar a nosotros y matar a todos nosotros por causa de este hombre. Desde ese día, ellos comenzaron a conspirar en contra de Jesús. Jesús dijo en su palabra, y dice la palabra de Dios en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El que quiera conocer más de Jesús solamente tiene que ir a las Escrituras. Ir a las Escrituras.
¿Qué más interpretó la iglesia en esta oración? Que nada en el mundo toma por sorpresa a Dios, incluido el Calvario, versículo 28. Nada en este mundo toma por sorpresa a Dios, incluyendo el Calvario. Dice el versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. O sea que el Calvario también estaba en el conocimiento de Dios y que no le causó sorpresa. ¿Cree usted que le causa sorpresa algo de lo que usted y yo estemos pasando? Dios lo sabe todo, hermano. Dios sabe lo que tú estás pasando. Y entonces a veces uno dice, bueno, hermano, y si Dios sabe todo lo que yo estoy pasando, ¿por qué no interviene? Bueno, Él interviene. Dios interviene. ¿Sabe qué? Él interviene. Lo único que muchas veces nosotros queremos que intervenga como nosotros queremos. Que nos quite el aguijón. Que responda a la petición que tenemos de la manera en que nosotros queremos, positivamente. Pero Él responde dándote fuerza. Él responde dándote sabiduría para lidiar con la situación y navegar a través de ella, porque no siempre nos quita el aguijón. No, a Pablo no se lo quitó, a Timoteo no le quitó la cuestión del estómago, pero sí le dio fuerza, le dijo, bástate de mi gracia. Sí le dio sabiduría para cómo lidiar entre ellos y salir victorioso al otro lado. Hay veces como la hermana Seleneida, que acabamos de escuchar que el pastor llamó, se lo quitó, gloria a Dios. También aquí hay testimonios sentados de cosas que Dios ha hecho en la vida de ustedes, de manera positiva. Pero no siempre lo hace así, pero siempre responde. Pero siempre responde, mis queridos hermanos. Recuerde que no estamos informando a Dios. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Y para terminar, déjame recordarle. Primero las preguntas que hice. ¿Qué movió la iglesia? Recuerde qué te mueve a orar. Hay veces que Dios permite cosas en tu vida y en mi vida porque es la única manera en que usted y yo de verdad vamos a buscar su rostro. A veces estamos tan apuraditos en esta vida y déjame decirle, yo reconozco que estamos ocupados, yo no digo que no. Yo reconozco, yo mismo a veces estoy tan envuelto aquí mismo dentro de la obra del Señor que puedo descuidar al Señor de la obra. Eso puede pasar, hermano, ¿ok? Aquí ninguno estamos exentos. Por eso cada rato hay que hacer un checkpoint de nuestra vida espiritual y de nuestra propia vida, cómo estamos, qué estoy haciendo, porque a veces creo que estar tan ocupado dentro de la obra del Señor, estoy haciendo la voluntad, pero estoy descuidándola. Así que cuando yo le estoy diciendo esto, mira, 3 vienen para acá. Créame que yo lo sé y estoy muy consciente de eso. Pero muchas veces Dios permite cosas para que entonces nosotros le busquemos. Porque a veces de otra manera no lo hacemos. ¿Qué fue lo que lo motivó? Una situación de amenaza. Segundo, ¿qué fue lo que la iglesia oró? Recuérdese cada vez que usted vaya a ir delante de la presencia del Señor, hermano. Reconózcalo por quién es Él. Alábelo. Adórelo por quién es Él. Él es Dios por encima de todas las demás cosas. Exáltalo. Ve allí las virtudes de Él y exáltalo, mi hermano. Créame que después que entres a su presencia, reconociendo quién es Dios, su grandeza, su poder, en la manera en que te provee, en la manera que te sostiene, que te cuida, que te alimenta. Mire, cuando ya llegas entonces a tus peticiones y dices, bueno, Señor, ya, realmente tú lo sabes todo. Tú dame lo que de verdad yo necesito porque ya estás tan lleno. Ya hay tanta paz, ya hay tanto gozo de la intimidad con Él, de su presencia, que verdaderamente, hermano, y Él obra, hermano. Créame que Él obra. Y tercero, la otra pregunta fue, ¿qué interpretó la iglesia de la revelación de Dios? Vamos a decirle una cuarta. ¿Cuál fue la petición de la iglesia? Para que usted vea. Y usted la sabe.
Dice ahí el versículo 29 y 30. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos abren la palabra con toda confianza mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Ellos no pidieron protección, ellos pidieron poder. No pidieron que el fuego del cielo destruyera a sus enemigos como Juan en algún momento le dijo al Señor, ¿quiere que corremos, Señor, para que fuego descienda del cielo? No, ellos no pidieron eso. Ellos pidieron poder del cielo para predicar la palabra y que los enfermos se sanaran. Ellos pidieron poder de Dios para aprovechar de la mejor manera las circunstancias y lograr lo que Él ya había determinado. Ellos pidieron una capacitación divina, no algún escape. Y Dios les dio el poder de lo que necesitaban. Dios les dio el poder, hermano. ¿Por qué? Porque es que en ese nombre es que habían sido ellos amenazados. En el nombre de Jesús. No sigan enseñando el nombre de Jesús. Y cuando ellos oran aquí, dicen, mira, Señor, danos poder para seguir predicando tu palabra, que las señales y los prodigios y los milagros que vayan delante de nosotros o a través de nosotros como tú lo quieras hacer, pero en el nombre de Jesús, para que quede acentuado que fue el Señor Jesucristo quien lo hizo y no fueron ellos o no fue ningún otro. Qué maravilla, qué oración, hermano, qué profundidad de discernimiento en esta petición, mis queridos hermanos. Hermano, el propósito más alto de una oración contestada, ¿usted sabe cuál es? La gloria de Dios. El propósito de una oración contestada en tu vida, en la vida congregacional de una iglesia, es para la gloria de Dios, hermano. Es para la gloria de Dios. ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Ya usted la vio allí. Versículo 31. ¿Qué dice el versículo 31? Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. En otras palabras, la oración de ellos tuvo la aprobación sellada de Dios. Eso fue. Dios no necesitó hablar con una voz del cielo. Dios se manifestó en medio de ellos. Y ellos entendieron que sí. Y siguieron adelante y la historia lo prueba. El mismo libro de los Hechos lo prueba allí. Así que resumiendo algunas características de la oración. La primera es que fue una oración con un mismo interés. Unánimes. Por eso es bueno ponerse de acuerdo aquí en la tierra porque Él escucha en los cielos, dice la palabra, ¿verdad? Fue una oración unánimes. Fue una oración con discernimiento. Oraron la escritura y también vieron el acecho espiritual que había. Tercero, fue una oración arriesgada, pero fue una oración concreta también. Ellos pidieron puntual lo que deseaban hacer. No fue para beneficio de ellos, fue precisa. Y fue una oración contestada. Cuando los cristianos nos unimos en oración, nos fortalecemos mutuamente, hermano, para afrontar los desafíos que vengan en la vida, porque desafíos van a venir y vienen y están ahí, pero para poderlos afrontar, con valentía y fe. Porque qué reconfortante es cuando alguien ora por usted, cuando juntos estamos orando. Es algo místico que a veces no tiene una explicación completa, pero Dios llena los corazones. Dios da paz. Y uno sale de ahí, ya sea de la casa, del lugar de oración o donde quiera que sea, puede ser en el trabajo, en la calle. Alguien te jaló por un lado, vamos a orar porque conversaste con él, lo que sea. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. La meditación de hoy dice, el valor de la oración colectiva radica en su poder para unir los corazones. Dejemos que Dios nos sorprenda con los resultados.
nosotros oremos, los resultados son de Dios. Mire, vuelvo y repito porque es lo más reciente, lo del hermano Pastor José. Los resultados fueron de Dios. La hermana fue hasta la clínica donde la cirugía estaba programada. Fue allí. Y ella en algún momento va a dar testimonio. Yo confío que sí. Ella fue. Ella había escogido todas las cosas porque, no voy a entrar en detalle, pero ella había escogido todo. Y de ahí la viraron porque no tenía nada. Aquí está un hermano que fue desahuciado con un cáncer. Este hermano que está ahí, mira. Ese hermano fue desahuciado. Y aquí lleva ya un montón de años para la gloria de Dios. Y así podemos quizás revisar muchos de los casos de ustedes y decirlo, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Dios desea que su pueblo ore junto, hermano, con Él de manera individual y con los demás también de manera congregacional. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias por este día maravilloso, por la vida que nos prestas, por darnos el privilegio de venir a tu casa hoy